Buenas tardes, queridas hermanas. Aquí nos volvemos a encontrar nuevamente para continuar con el estudio del libro de Romanos. ¿Sí? Vamos a orar y comenzamos. Amado Padre, te damos gracias por este día, gracias por que una vez más podemos estudiar tu palabra, Señor, y aprender de todo aquello que tú tienes para nosotros. Bendícenos, obra en nuestros corazones, ayúdanos a tener una mente abierta y un corazón sensible a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanas, estábamos estudiando, como les dije, el libro de Romanos, ¿sí? Recuerden que seguimos con los capítulos que empiezan a hablar del aspecto práctico, ¿sí? Hoy nos toca tocar el capítulo 13 y es una continuación del capítulo anterior, del capítulo 12, donde Pablo denota y escribe cosas prácticas, responsabilidades que nosotras tenemos como hijas de Dios, ¿sí? No solo ante Dios, sino también ante los demás, aquellos que nos rodean. Y el versículo 1 comienza con una palabra muy interesante. Dice, sométase, sométase. Esta palabra someter da cuenta de algo voluntario que yo hago, ¿sí? Es una acción voluntaria que yo pongo en práctica, ¿sí? Someterse es un acto voluntario. También es aceptar que yo tengo una autoridad sobre mí. Nosotras como hijas de Dios, nuestra autoridad máxima es nuestro Padre, ¿sí? Entonces someto mi persona a la autoridad que yo tengo delante de mí. Y este acto voluntario de someterme es sin resistencia, sin poner resistencia. Nosotras nos sometemos a Dios, que es nuestra máxima autoridad, porque le amamos, porque queremos obedecerle y porque queremos agradarle. Pero si lo bajamos al plano terrenal, ¿sí? Dice este versículo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, acá nos dice este versículo que Dios es el que pone las autoridades sobre nosotros. De esta manera, Dios quiere que sometamos nuestra voluntad a esas autoridades. Es verdad que a veces las autoridades no tienen temor de Dios, no gobiernan y no obran con temor de Dios. Pero aún así, Dios quiere que tengamos un espíritu humilde y aprendamos a responder con responsabilidad ante esas autoridades. En el versículo 2 también nos hace mención de esto que veníamos hablando recién en la primer parte. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Entonces, si tú te resistes a la autoridad que Dios ha puesto sobre vos, no solo te resistes a esa persona, sino también a Dios, que la puso en ese lugar. Tenemos que ir siempre con nuestra mirada un poco más arriba, ¿no? Que no es que yo estoy obedeciendo solamente a esa persona, que es mi autoridad, sino también que estoy obedeciendo a Dios, que está sobre toda autoridad y que Dios ha puesto a esa persona sobre mí. Muy importante recordarlo cuando particularmente nos toca trabajar con algún jefe, alguna jefa que está sobre nosotros, ¿sí? Muy importante recordar esto. Después habla de las autoridades civiles, ¿sí? Los versículos 3 y 4 dice, están relacionadas con las autoridades civiles, las autoridades humanas. Y con respecto a ellas, nosotros tenemos primero responsabilidades, ¿sí? A esa autoridad nosotros le debemos una responsabilidad. Esas responsabilidades son civiles, de acuerdo al versículo 6, dice,
pues por esto pagáis también los tributos, ¿sí? Eso nos habla de nuestra responsabilidad civil, pagando nuestros impuestos, pagando nuestras cuentas, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, esa responsabilidad es civil, pagar nuestros impuestos, nuestras cuentas. Y también tenemos responsabilidades morales, porque versículo 7 nos dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces vemos que tenemos autoridades, nuestra autoridad máxima es Dios, tenemos autoridades terrenales a las cuales debemos responder. Dentro de esas responsabilidades están las civiles, que corresponden a pagar nuestros impuestos, y las morales, que son a otorgar respeto y honra a quien se debe. ¿Sí? Luego más adelante continúa este capítulo y podemos ver que a partir del versículo 8, para poder cumplir estas responsabilidades, necesitamos poner en práctica una ley superior. ¿Cuál es esta ley superior que Dios vino a dar? A darnos a nosotros, ¿sí? Prestemos mucha atención. Dice, versículo 8 y 9. Vamos a ver cuál es esta ley superior para poder poner en práctica las responsabilidades civiles y morales que vimos anteriormente. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley superior que tenemos nosotros. El amarnos unos a otros, ¿sí? Así como amamos a Dios, así como Dios nos amó a nosotros. Debemos amarnos unos a otros. Esto quiere decir que yo debo amar aún a aquel que es difícil de amar, porque esta es nuestra ley superior. Dios ama a todos, ¿sí? Dios ama a todos, aun a aquellos que le rechazan. Nosotros debemos tener ese estándar de amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, aquí, para que nosotros podamos cumplir con esas responsabilidades civiles y morales, debemos hacerlo a través de esta ley superior, que es la ley del amor. A partir de esta ley podremos cumplir con nuestras responsabilidades terrenales y también con nuestras responsabilidades cristianas, ¿sí? Vamos a ver cuáles son. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces acá esta responsabilidad cristiana que nosotros tenemos es la de estar activos, ¿sí? Que ya es hora de levantarnos del sueño. No podemos seguir en la misma situación espiritual que teníamos cuando conocimos a Cristo. Se supone que tenemos que haber avanzado en nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Después también dice, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Entonces no solamente Dios quiere que estemos activos en su obra, sino que eso que hagamos sea con honestidad, que andemos honestamente. No puedo yo tener actitudes cristianas en la iglesia y fuera de ella
totalmente diferentes, totalmente opuestas. Eso no es andar honestamente. Entonces debemos estar activos y debemos andar honestamente. Debemos tener una actitud honesta. Debemos tener un comportamiento honesto, que sea igual en la iglesia, en mi casa, en el trabajo. ¿Sí? Entonces, responsabilidades cristianas, estar activos, andar honestamente y vestirnos de Cristo. No andar en la carne, porque dice, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y esto está ligado con andar honestamente, pero también podemos ligarlo con el hecho de estar activos. Si yo estoy activa para el Señor, si busco aprender del Señor, si busco capacitarme, no voy a andar satisfaciendo las necesidades de mi carne, sino las espirituales, porque mi deseo es agradar a Dios, ¿sí? Entonces, vemos cómo acá el apóstol Pablo sigue tratando con esta parte práctica para que nosotros podamos crecer y podamos ser mejores hijas de Dios, ¿sí? Podamos ser más eficientes. Él habla de las autoridades, la importancia de las autoridades civiles que pone sobre nosotros y qué responsabilidad tenemos nosotros de someternos a esa autoridad voluntariamente con una buena actitud, cumpliendo con nuestras responsabilidades civiles, ¿sí? Que correspondían a pagar nuestros impuestos, y con responsabilidades morales, que es la de honrar y respetar a quien se debe. Pero para poder cumplir con esas responsabilidades en el plano terrenal, debemos nosotros recordar que hay sobre ellos una ley superior, que es la que Cristo vino a darnos, Cristo vino a mostrarnos, que es la ley del amor, ¿sí? Y si nosotros aplicamos esta ley del amor en nuestras vidas, podemos también llevar adelante nuestras responsabilidades cristianas, que son las de estar activos, las de andar honestamente y la de vestirnos de Cristo para satisfacer esas necesidades espirituales y no andar según la carne. Qué importante es esto, hermanas, no andar según la carne, porque nosotros pensamos, no, pero yo no ando según la carne. Y vemos como eso de andar en la carne como algo muy drástico, ¿no? Como algo que es, de repente desear cosas eh, carnales o mirar cosas carnales, ¿no? Si apropiemos esto es muy importante. Recordemos esto. Andar en la carne significa también que yo debo desechar el enojo, la ira, la gritería, los malos pensamientos. Eso también debo desecharlo para no andar en la carne. Cosas cotidianas que nosotros todo el tiempo estamos, a los que nosotros todo el tiempo estamos expuestos. Entonces, no andar según la carne implica también que yo someto mi carácter a Dios, para que Él me enseñe, para que Él me ministre, para que Él moldee ese carácter que todavía necesita desechar ciertas cosas, ¿sí? Muy importante que decidamos en lo cotidiano, no andar conforme a la carne, ¿sí? Sino vestirnos de Cristo y con esa ley superior poder poner en práctica nuestras responsabilidades. Hermanas, ha sido un gusto para mí poder compartir, y qué desafío tenemos todas y cada una de nosotras de poner en práctica estas responsabilidades, siempre teniendo en cuenta esa ley superior que es la ley del amor, la ley que Cristo vino a darnos. Que el Señor te bendiga ricamente. Nos estaremos viendo muy pronto en un nuevo capítulo de este libro de Romanos tan interesante
y tan particular en donde nosotras podemos aprender. Si quieres compartir algo conmigo al final de este estudio, si quieres compartir conmigo algo que el Señor te haya mostrado, algún versículo que Dios te haya mostrado también que debes poner en práctica, algo que quieras compartir conmigo, con gusto estaré esperando. Te mando un abrazo y muchas bendiciones.